Bueno, numerosas sectas, ahora voy a hablar de sectas, a lo largo de la historia han pasado al recuerdo de la humanidad por horribles crímenes que se han cometido dentro de sus filas y de sus comunidades, quizás bajo sus enseñanzas, bajo su lavado de cerebros, ¿no? Como siempre todas las sectas peligrosas hacen. Y en ellas encontramos algún tipo de sectas que son las más destructivas, que han llegado a forzar a sus adeptos, a sus miembros, incluso a la idea del suicidio, a la idea de matarse, ¿no? Por ejemplo, una de las más conocidas fue una que se llamaba el Templo del Pueblo de los Discípulos de Cristo, que estaba liderada por un hombre que se llamaba Jim Jones, y pasó a la historia porque llegó a forzar o convencer a que se cometiera un suicidio masivo en el que murieron más de 900 personas, y la idea fue que a cada uno de ellos se le ofreció un frasco, un vaso con zumo de uva mezclado con cianuro que tenían que tomar para morir. Hay numerosos documentales, hay audios sobre todo esto, sobre el último día. Si sois lo suficientemente fuertes de mente, os recomiendo que los veáis o que lo escuchéis, porque es horrible. O sea, se escuchan los gritos de las personas muriendo y sufriendo. Sobre todo a los propios niños también, los padres les daban ese tipo de veneno para que murieran, ¿no? Bueno, podéis, si no, buscar información de qué consistió esta secta y os daréis cuenta, pues fue algo terrible, ¿no? Por eso pasó a la historia. Y como digo, pues podéis descubrir más información. Tampoco quería traeros toda de golpe, pero solo con eso me parece suficiente, ¿verdad? Y es por cosas así que puede ocurrir que a veces nos extrañamos cuando leemos la Biblia, cuando leemos las Escrituras, porque en ocasiones se dicen cosas que resultan difíciles de entender. Hay pasajes a veces que llamamos oscuros o extraños, incluso las palabras duras o difíciles de Jesús. Y podría parecer en primera lectura que también se trata de un lenguaje sectario, muchas cosas que leemos en la Biblia, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos una sana comprensión de la Escritura, o lo intentamos, ¿no? Y de una espiritualidad cristiana que no depende de lo que a uno se le ocurre de repente, sino de muchos años de historia, por supuesto, de tradición, en definitiva. Llevamos pues 2000 años de historia de cristianismo, o sea, hay mucha gente que ha hablado acerca de cosas, de la Biblia, de las doctrinas, a la que podemos acudir, no es por eso nada malo, ¿verdad? Por ejemplo, por traer una figura bastante moderna, digamos, en el siglo XX hubo un pastor luterano que se llamaba Dietrich Bonhoeffer, y él fue asesinado a manos del régimen nazi. También se enfrentó bastante a todo esto de los nazis, ¿verdad? Incluso pues se sabe que de alguna manera pertenecía a un grupo que sí que buscaba asesinar a Adolf Hitler, ¿verdad? Y él, sin embargo, en uno de los escritos que él tiene, entre muchos escritos que hizo, hay una frase que a mí siempre me llamó la atención y que os quiero compartir a día de hoy. Él dice: cuando Cristo llama a un hombre, le ofrece venir y morir. Eso es una cita de Dietrich Bonhoeffer. Y claro, tú lees esto o te das cuenta de que hay pasajes en la Escritura que nos hablan acerca de esto y te preguntas, ¿acaso el cristianismo originariamente es esto? ¿Es lo que estamos hablando de una especie de secta de locos dispuestos a morir, ¿no? Claro, debemos profundizar en esto porque a eso está escrito ahí, lo leemos, lo revisamos, y cualquiera a día de hoy podría de buenas a primeras no conocer nada y leer eso de repente y decir, ¿qué es esto, ¿no? ¿Qué se pide aquí? ¿Qué me están diciendo que debo hacer? ¿Cómo que debo morir? Bueno, vamos a profundizar en eso, sobre todo en el texto que vamos a leer ahora, ¿verdad? Vamos a meditar en qué significa esto de morir, si es que queremos ser cristianos. Si hemos de ser cristianos, se nos llama a la muerte. Entonces vamos a ver qué significado tiene y a contemplar aquello que os compartí el otro día por el mensaje, porque claramente Jesús dice, el que quiere seguirme, venga, ¿no? Tome su cruz, o sea, muera y me siga. Entonces vamos a ver, ¿no? Porque él también dijo otras palabras como el que quiera perder su vida por causa de mí, la hallará, mientras que el que la gana realmente la pierde, ¿no? Vamos entonces a ver qué es esto y leamos los 14 primeros versículos del capítulo 6 a los Romanos, que dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió de una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hasta ahí vamos a leer en esta mañana y vamos a meditar en lo que todo esto significa y a lo que nos está llamando o lo que nos está diciendo Dios en este pasaje, en este texto en particular. Y en primer lugar, vamos a observar una lógica absurda que Pablo plantea aquí, no para que la sigamos, sino la de sus adversarios, ¿verdad? El capítulo anterior, el 5, el número 5, lo terminamos diciendo que a pesar de lo abundante que había llegado a ser nuestro pecado, la gracia de Dios había sido súper abundante. De tal manera que no solo cubría todo nuestro pecado, sino que además como que sobraba gracia, ¿verdad?, para ahora darnos ese favor y seguir continuando con ese favor que Dios ha tenido con nosotros en Cristo. Pero ahora el apóstol Pablo lo que quiere decirnos, y ya que él es un sabio conocedor de los pensamientos de los seres humanos y además inspirado por el Espíritu, se adelanta a una pregunta que cualquiera podría haberle hecho en ese momento y que muchos hoy día quizás podríamos llegar a plantear, y hay mucha gente que de alguna manera la plantea, en mayor o en menor medida, ¿no? La pregunta a la que el apóstol Pablo se adelanta tiene que ver con lo siguiente. Si la lógica que siguió Pablo al terminar el capítulo 5 es, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿no será mejor que sigamos pecando para que la gracia siga superabundando? ¿No? Esa sería la pregunta. Si el pecado abunda, la gracia siempre va a superabundar. Entonces, siguiendo ese esquema, continuaremos en el pecado para que la gracia siga y siga abundando y abundando y abundando, ¿verdad? Claro, casi podemos oír la indignación de Pablo en su respuesta, como un eco que nos viene desde allí, ¿verdad? En ninguna manera, dice él, ¿no? Es una expresión tajante que viene a decir no, o sea, ni se te ocurra, es lo más absurdo que se puede llegar a decir. La gracia de Dios no funciona en el sentido de que sea una consecuencia, o sea, no es una recompensa, mucho menos, ¿no? A causa de nuestro pecado. No es que nosotros pecamos y entonces automáticamente eso se empieza la maquinaria a funcionar. No es como que das un botón o accionas una palanca, ¿verdad? Y entonces la gracia de Dios se activa y allí en la ranura de abajo te aparece un paquetito de gracia que tú tomas como si fuera una máquina expendedora de Coca-Cola y tú das tu botón y la recoges, tu refresco. No funciona así, no va así el tema, ¿verdad? Él dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en él? O sea, él contrarresta la lógica absurda con una lógica todavía mayor. Si tú has muerto a esto, no puedes seguir viviendo ahí, porque has muerto. Eso es evidente, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de esto ahora, el tema de ser muertos al pecado, pero vamos primero a centrarnos en esta lógica que Pablo nos propone. Si hay algo que podemos sacar en claro acerca de nosotros mismos como seres humanos, es la relativa facilidad y la grandísima inteligencia que tenemos para sacar provecho de manera siempre torcida de aquellas cosas que son para nuestro propio beneficio, ¿no? Si Dios nos ha mostrado su gracia, no te preocupes que pronto se nos va a ocurrir una manera para torcer el asunto de tal manera que yo pueda como exprimir más a mi favor aquello. O dicho de otra manera, aunque suena más feo, abusar. Somos expertos en abusar de todo aquello que sea para nuestro propio beneficio, ¿verdad?
Y esto es lo que vemos aquí, de alguna manera, que hay quienes serán sus adversarios o adversarios hipotéticos que quieren abusar de esto. Ah, sí, la gracia superabunda, pues aprovechemos, ¿no? Podemos seguir pecando de alguna manera porque la gracia seguirá abundando siempre. Bien, como dice Pablo, esto no funciona así, el tema no es de esta manera, pero pensaba que a día de hoy hay gente que de alguna manera sigue esta lógica, no siendo creyentes, ¿no? Por ejemplo, los que encontramos que nos dicen, yo peco y después ya, no sé, quizás más tarde en la vida me arrepiento y Dios me perdona porque, bueno, eso es lo que Dios hace. Dios perdona, pues déjame vivir la vida y ya me arrepentiré si eso, al final, más o menos. Claro, esta gente peca por doble porque, por un lado, ignoran dos cosas. La primera, no saben cuándo van a morir, entonces no vale la lógica de yo peco ahora y me arrepiento al final, porque no saben cuándo les va a llegar su momento. Y además, no saben cómo les va a llegar. Ellos piensan que les va a llegar en su cama tumbados y les va a dar tiempo a despedirse de todos sus seres queridos y les va a dar tiempo también a arrepentirse, pero nadie sabe cómo va a llegar su propia muerte. A lo mejor no te llega así, a lo mejor te llega repentinamente y no tienes tiempo para un arrepentimiento ni nada, si es que acaso te lo planteaste alguna vez de esa manera, ¿no? Y la segunda cosa que no conoce la gente que piensa así, o cualquiera de nosotros si pensáramos así en algún momento, es que el verdadero arrepentimiento, según lo que Pablo está explicando aquí, y la nueva vida que tenemos en Cristo, nos conduce a no querer seguir viviendo en ese pecado, porque hemos muerto a él, y ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? No existe dentro de un cristiano ese anhelo, al menos, ese deseo. Claro que existe todavía una gran lucha con el pecado, ¿verdad? Pero no existe el deseo de, bueno, yo voy a seguir pecando. Todo lo contrario. El deseo que hay es, quiero salir de ahí, quiero alejarme de esto para llevar una vida nueva, que es para eso, para lo que he sido rescatado y he sido salvado, ¿no? De tal modo que ese lema, vive pecando y luego ya te arrepientes, es un claro ejemplo de que hay alguien que no ha muerto todavía al pecado, como nos está explicando este texto hoy aquí, que es lo que nos está diciendo Pablo. ¿Quién ha muerto al pecado? ¿Cómo vivirá todavía en él? Entonces, estas dos cosas, desde luego, que son las que ignoramos cuando planteamos este lema o esta filosofía, si se puede decir así, de vida, ¿no? Esta es la lógica absurda que nos plantea aquí Pablo, la lógica absurda que nos plantea la palabra de Dios en esta mañana y, por tanto, la lógica absurda que quizás nos está confrontando a nosotros esta mañana, si es que acaso alguna vez se nos ha pasado por la mente esto de que, bueno, Dios es demasiado bueno y lleno de gracia, seguro que me perdona. Sí, pero no abusemos de lo que aquí Pablo nos está diciendo acerca de lo que no debemos abusar, ¿no? Por eso lo segundo que quisiera compartir con vosotros en esta mañana es acerca de esto, ¿no? Porque si nos dice Pablo, oye, hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en él? ¿A qué se refiere él con haber muerto al pecado, ¿no? ¿Qué significa esto de morir y qué diferencia tiene con lo que hablábamos antes acerca de las sectas y de los mensajes que le dan a sus adeptos de que llegan incluso a la idea del suicidio, ¿no? Y a hacerlo? Pues evidentemente que no estamos hablando de una muerte física como tal, pues porque a lo largo de la historia del cristianismo y nuestra propia experiencia nos demuestra a día de hoy, aquí, ¿verdad?, 11 de junio de 2023, como comunidad cristiana, de que estamos vivos, de que estamos respirando, de que estamos viendo con nuestros ojos, de que nuestro cuerpo está más o menos a una temperatura de 36 grados, de que sentimos el latido de nuestro corazón, ¿verdad? Hay una vida biológica dentro de nosotros. No hemos entendido que tenemos que matarnos literalmente una vez que hemos venido a la fe en Cristo. Entonces, ¿qué significa o qué implica? Bueno, al hablar del tipo de muerte que Pablo nos está exponiendo aquí, él lo que quiere es que nos adentremos de una manera más profunda en este pensamiento, en esta teología que hay detrás. Y viene a decir lo siguiente: cuando nosotros tenemos fe en Cristo Jesús, estamos tan identificados con Él, estamos tan unidos con Él, hay una unión espiritual con Él, que es como que hemos experimentado la misma muerte con Cristo, hemos muerto con Él también, hemos sido crucificados con Él, hemos sido sepultados con Él. Esa es la lógica que Él está siguiendo, ¿no? En un sentido espiritual, esto es lo que ha sucedido. Y de tal manera que Él hace referencia al bautismo, ¿no? El bautismo que tenemos en Él es esto: el haber sido muertos, sepultados, y claro, por supuesto, levantarnos a una nueva vida con Él. Pero ¿qué o quién exactamente es lo que ha muerto cuando estamos hablando de morir con Cristo y morir al pecado? ¿Qué o quién? Porque nosotros seguimos aquí, como decimos, ¿verdad? Seguimos vivos, seguimos respirando y no sabemos muy bien qué o quién, a menos que este texto nos lo diga. Y si nos lo dice,
concretamente dice que quien murió y quien fue crucificado junto con Cristo fue nuestro viejo hombre, nuestro viejo yo. ¿Y qué implicaciones prácticas tiene esto para nosotros? ¿Qué significa que nuestro viejo hombre haya muerto? Que el pecado que había en él y que arrastramos en él fuese destruido por medio de la muerte. Si muere aquel en quien el pecado reina, eso quiere decir que morimos al pecado, ¿verdad? El pecado reina en nuestro viejo hombre, pero ese viejo hombre murió en la cruz junto con Cristo. De tal manera que el pecado sea destruido y ya no sirvamos más al pecado, que él ya no sea nuestro dueño al que le rendimos toda nuestra vida y nuestro tiempo y nuestros deseos, ¿verdad? Claro, muchos aquí me podríais decir, y yo también soy conocedor por experiencia de ello, que nosotros seguimos viendo a día de hoy que el pecado causa estragos en nuestra vida, que todavía está por ahí presente, o sea, que todavía hace de las suyas, que todavía pecamos, que todavía cometemos muchas cosas que no son agradables a Dios, ¿verdad? Aun creyendo en Cristo, aun habiendo entregado nuestra vida a Él. Eso es así porque si os fijáis, en nuestro texto más adelante dice que seguimos teniendo un cuerpo mortal. Pero con cuerpo aquí no se quiere referir Pablo solamente a la carne y a los huesos. Con cuerpo, es que es una expresión rara la que Pablo utiliza aquí, viene a referirse como a una masa de pecado que hay en nosotros. O de otra manera podríamos decir que es a lo que se refiere Pablo cuando en algunas cartas él dice la carne. O cuando nos queremos referir a lo carnal. Es decir, ¿qué es? Es la naturaleza que tiende hacia el pecado, que va al pecado, que anhela el pecado, que le gusta el pecado. Eso sería nuestro cuerpo mortal, de alguna forma, ¿no? Y afecta a las dos cosas, afecta al cuerpo y al alma. No solo nuestro cuerpo peca, también pecamos en nuestra alma muchas veces. Y básicamente esto, nuestro cuerpo mortal, sigue arrastrando el lastre del pecado, sigue arrastrando todas aquellas consecuencias de las que estuvimos hablando hace 2 semanas en el capítulo 5, acerca del pecado original, acerca de todo lo que llevamos ahí, de cómo la muerte pasó a todos los hombres y fue la reina y soberana de todos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia, Pablo? ¿Cuál es la diferencia, Señor, en este texto? Porque si hemos muerto al pecado, pero el pecado sigue arrastrándonos de alguna manera, o seguimos nosotros más bien arrastrando el pecado, ¿en qué se diferencia lo que Pablo nos está enseñando? Al menos se me ocurren 3 cosas. La primera diferencia es que al haber muerto, hemos sido justificados del pecado. Esto no quiere decir que somos inocentes y sin mancha, ¿verdad? Sino más bien que a través de nuestra muerte con Cristo Jesús, en esa unión que hemos experimentado con Él, hemos sido liberados de su consecuencia, de su condenación y sobre todo de su soberanía sobre nosotros. Porque el pecado reina hasta que creemos en Cristo sobre nuestra vida. Y el pecado nos da su paga, que es la muerte. Lo leeremos más adelante en este capítulo. Pero una vez que morimos con Cristo, su control, su señorío, su reinado sobre nosotros desaparece y sobre todo su condenación ya no está sobre nosotros. En ese sentido es diferente cuando hemos muerto nosotros mismos o nuestro viejo hombre en Cristo Jesús. La segunda cosa en la que tenemos que meditar es que si hemos muerto al pecado, entonces, como digo, el pecado ya no puede reinar sobre nuestra vida como antes lo hacía, ¿no? En nuestro viejo hombre, el pecado era el amo, el señor y el dueño de nuestra vida. O sea, él nos llevaba por donde quería y nosotros le hacíamos caso. No solo como pobres esclavos, sino también como gente que nos deleitábamos y nos gozábamos y nos alegrábamos en lo que nos proponía nuestro viejo hombre. Nuestro viejo hombre nos proponía pecar y nosotros decíamos, me parece muy buen plan, allí que voy yo. Es nuestro deseo, no solo es que nos arrastra y, bueno, qué lástima, soy su esclavo, sino que también lo hacíamos con muchas ganas y voluntariamente, ¿verdad? Ahora, no obstante, cuando nuestro viejo hombre muere, ya no es nuestro dueño. Sí que sigue ahí a nuestro lado como molestando, ¿no? Es como alguien que realmente está ahí todo el tiempo así, venga, tocándote por ahí, molestándote, haciéndote sus cosas, ¿verdad? Y tú ojalá te fueras de aquí porque me estás poniendo de mala gana, pero él sigue ahí molestando, pero ya no nos gobierna desde dentro, ¿verdad? Y esa es la cosa, que no nos gobierna, aunque está al lado todavía, como molestando. Y el tercer y último punto que quiero abordar sobre este tema es que debemos considerar que Dios no nos ha dejado ahí simplemente, ¿verdad? Sino que Él nos ha dado una nueva vida a la semejanza de la resurrección de Jesús. Y eso tiene 2 sentidos. Por un lado, que ahora mismo, aquí y ahora,
podemos vivir una vida nueva en Cristo, podemos comportarnos de una manera diferente, lejos del pecado, como nos dice por allí el versículo 11, ¿no? Que nos insiste en que debemos considerar, de tener cierto y seguro de que hemos sido muertos al pecado, de que nos consideremos muertos al pecado. Ya eso no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, podemos vivir una nueva vida ahora, pero también, y lo veremos más adelante, ahora después en el tercer punto, tenemos una vida nueva en la eternidad, que realmente sí vamos a resucitar plenamente, y ya todo el cuerpo mortal y todos los lastres y arrastre de pecado sí que va a desaparecer. Pero fijaos una cosa que dice Pablo allí en nuestro texto. Él dice: consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y para mí esa es la clave, porque si Pablo nos hubiera dicho, consideraos muertos, pero vivos, y ya. Así que venga, toma la lista de cosas para hacer, aplícate el cuento. Allí, creedme, hubiéramos tardado quizás, 2 días en fracasar, pero Pablo es muy consciente de lo que está diciendo. Consideraos vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es de esto nuestro último punto de lo que vamos a hablar, por supuesto. Un nuevo y mejor amo, un nuevo y mejor dueño, un nuevo y mejor Señor que nosotros ahora hemos alcanzado por la gracia de Dios. Insisto, la vida que tenemos, nos dice Pablo aquí, es en Cristo Jesús. Y de esto de lo que nos está hablando es de que nuestra vida tiene un nuevo amo, tiene un nuevo Señor. Antes era el pecado, ahora no nos hemos quedado sin dueño y sin amo. Ha habido un cambio ahí, pero claro, el que tenemos ahora es el mejor. Y cuando digo el mejor es en mayúsculas todas las letras, es el mejor. Nuestra vida anterior era de esclavitud. Nosotros éramos esclavos y siervos del pecado y de la muerte. Nuestra vida ahora también es de esclavitud. Es otro tipo de esclavitud y servidumbre. Ahora a quien servimos o de quien somos esclavos es de Cristo. Y su dueño y su señorío, su forma de ser dueño o amo de nosotros es muy diferente a cómo era el pecado en nosotros. Y tenemos aquí a hablar de algo que a menudo la gente no suele pensar o que lo ignora de manera inconsciente o consciente, no lo sé. Todos los seres humanos, todos, y aquí no hay excepción, todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida somos siervos de algo o de alguien. No existe nadie que sea propiamente libre de vivir para algo o para alguien. Absolutamente todos estamos atados a algo, esclavizados a algo y servimos a algo o a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, hay quienes sirven toda su vida al dinero y ese es su sueño, ese es su dueño y señor, el dinero. Todo lo que hacen en su vida viene gobernado por el dinero. Hay quienes, por ejemplo, viven pues para su trabajo. El trabajo es el dueño y señor de sus vidas. Todo lo que hacen es por el señor trabajo. Ese es el ídolo que tienen. Hay quienes incluso sirven a buenas causas y hacen justicia social y ayudan a los pobres y a los oprimidos y a los inmigrantes y todo lo que tú quieras. Hacen buenas obras, aun no siendo creyentes. Pero eso es para ellos su dueño y señor. Solo viven para ese tipo de justicia social desenfocada del amor de Dios. Solo por amor al ser humano como algo meramente humanista, pero no porque aman a Dios y entonces aman a su prójimo, sino simplemente como un intento de hacer algo bueno en la vida, de hacer algo bueno que les haga también sentir bien, supongo. No estoy aquí criticando a la gente que hace buenas cosas, desde luego que el Señor se sirve también de gente no creyente que hace buenos actos en la vida, ¿verdad? Los hay que viven para su propio placer y para su propio deleite. Su dueño y señor es el placer y el deleite. Todo lo que le dé placer, todo lo que le dé deleite, eso es lo que gobierna su vida. Y así podríamos seguir con una lista interminable de todo lo que se os ocurra, de todo lo que se os pase por la mente, e incluso quizás vosotros mismos podríais decirme cuál es el dueño y señor que compite contra con vuestra vida y que intenta con todas sus ganas adueñarse de vuestra vida y de vuestro corazón. Pero ¿qué pasa con todos estos dueños y señores a los que a veces, sí, mejor vamos a decir a veces, porque ahora estamos en Cristo, nos rendimos creyendo que nos concederán lo que nos prometen? El engaño está en que son ídolos. Y los ídolos siempre prometen mucho y no cumplen nada. Eso es el problema del ídolo, que todo lo que cumple nunca lo da. Ahora sí, consume tu vida al máximo.
Porque siempre te pide, pero nunca alcanzas aquello que te está diciendo que va a darte. Y por tanto, los ídolos se burlan de nosotros de alguna manera. Estoy usando una personificación, pero se burlan de nosotros, ¿no? Pero ¿qué dice Pablo? No reine en vuestro cuerpo el pecado, en vuestro cuerpo mortal. Y esta exhortación, esto que nos está diciendo Pablo aquí, evidentemente, y lo subrayo, se está dirigiendo a creyentes. ¿Por qué? Porque esto que va a decir él ahora, de que no reine en vuestro cuerpo mortal el pecado, no se lo puede decir a alguien que no sea creyente, porque alguien que no es creyente, el pecado ya reina en su vida. Igual que reinó en nuestra vida antes de ser creyentes el pecado, ¿verdad? Sino que él está diciéndoselo a gente que ya es creyente, que ya tiene el Espíritu Santo por la fe en Cristo Jesús. Como digo, ningún ser humano fuera de la fe en Cristo Jesús quiere ni puede dejar de pecar. Entonces, hay un reino de pecado en el ser humano. Pero cuando Jesús reina en nuestra vida, o sea, cuando Jesús viene a nosotros por la fe, entonces lo que recibimos son nuevos deseos que Dios produce en nosotros. Él los pone ahí. Y de tal manera que ahora queremos obedecer a Dios, no por norma, no por meramente temor y miedo, sino queremos obedecerle porque le amamos, porque Él nos ha amado de tal forma que queremos responderle en amor a su amor. Y esa es la diferencia del Evangelio. Esa es la diferencia entre la santidad que nos propone el Evangelio y la santidad que proponemos nosotros como seres humanos tantas veces. Y en la Iglesia también. La santidad que nosotros proponemos en la Iglesia a la gente es: no toques, no gustes, no manejes, no hagas, no digas. La santidad que Dios nos propone, aunque claro que tiene estas cosas, podemos leer los mandamientos, ¿no? No matarás, no robarás, pero es diferente. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo lo que produce Él en nosotros es un nuevo corazón, unos nuevos deseos. De tal manera que ahora obedecer a Dios para nosotros no es una mera cuestión de normas, es que amo a Dios, quiero responder en amor a Dios. Y eso es muy diferente, la verdad. Pero bueno, uno de esos frutos que vemos aquí sería la obediencia, ¿verdad? El amor a Dios es precisamente no querer pecar más. Ahora, si nos quedamos aquí simplemente, lo que decimos, podemos crear una lista, la ponemos aquí colgada en la pared y todos los días la miramos a ver si somos capaces de cumplirla, la lista, ¿verdad? Quizás al principio nos sintamos culpables porque decimos, no cumplo la lista. Luego nos tiramos 2 o 3 días intentando cumplirla, difícilmente. Y ya al cuarto día, ya vamos, ahí olvídate. Ya vuelves otra vez a la miseria de antes o peor, porque dices, lo he intentado con todas mis ganas y esto es imposible, sinceramente, ¿verdad? Entonces, si nos quedamos ahí, desistiríamos pronto, porque somos débiles por nuestra carne, ¿no? Por nuestra naturaleza que tiende a eso. Pero la palabra de Dios no nos ofrece solo el mandamiento, no solo nos dice, no reine en vuestro cuerpo el pecado mortal, sino que, aparte de que nos da el mandamiento, nos da una promesa. Y eso es lo que Dios siempre hace cuando nos da un mandamiento. Lo asocia a una promesa. ¿Por qué? Porque si no tuviésemos la promesa de Dios, seríamos incapaces, en nuestras propias fuerzas, de cumplir aquello que Él nos pide. Porque su nivel es alto. Entonces, ¿qué es lo que aquí nos está diciendo hoy la palabra de Dios? Nos dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esta es la promesa que tiene que ir asociada a que no reine más el pecado en nuestro cuerpo mortal. Porque mientras estábamos bajo la ley, no sé si os acordáis lo que Pablo decía en capítulos anteriores. La ley, ¿qué hacía? Hacía que el pecado abundara. ¿En qué sentido? Por la ley conocemos nuestro pecado, eso es lo primero, y nos damos cuenta de que es más del que nos pensábamos. Segundo, como no somos capaces de cumplir la ley, nos hacemos todavía más culpables, porque sabiendo la ley, seguimos pecando. De tal manera que el pecado sigue abundando. Y tercero, ¿qué produce la ley si conocemos el pecado y encima seguimos en él? Condenación, la muerte. Pero dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Que esto no quiere decir que hemos desechado la ley. La ley no vale, la ley era de otro tiempo, era del Antiguo Testamento. No es esto a lo que se está refiriendo Pablo. Pablo se está refiriendo a que no estamos bajo la condenación de la ley. Es decir, la ley ya no nos condena, la ley ya no nos lleva a la muerte y a lo que nos merecemos, sino que estamos bajo la gracia, el favor de Dios. Dios nos ha perdonado, Dios nos ha librado y Dios nos ha dado un corazón nuevo. ¿Y qué ha puesto en nuestro corazón, dice el profeta? Su ley en nosotros. Por tanto, Él no ha desechado la ley,
sino que nos ha dado un corazón con el deseo de cumplir esa ley. Y esto es diferente. La ley ya no nos condena, sino que estamos justificados y somos conducidos a la vida que hay en Cristo. Y esto se debe, una vez más lo digo, porque estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Se debe a que por medio de la fe en Jesús hemos muerto realmente en lo que respecta a nuestro viejo hombre. Si creemos de verdad en Jesús, nuestra vida fue unida a Jesús en todo, en su muerte y en su vida, en su muerte y en su resurrección. Y eso significa que nuestro viejo hombre murió para que el pecado sea destruido en nuestro viejo hombre, y hablaremos más adelante en el capítulo 7 sobre la lucha que todavía sostenemos los creyentes con el pecado, pero por lo pronto el pecado fue destruido en el viejo hombre, ¿verdad? De tal manera que ahora podamos tener una vida nueva. También sabemos que Jesús ahora es nuestro Rey y Señor. Él es nuestro dueño y amo en todo caso. Y eso significa que ahora estamos bajo el gobierno de uno, en mayúsculas, que realmente es bueno, compasivo y misericordioso con nosotros. A diferencia del reino del pecado y de la muerte, Él no nos engaña, Él no nos da falsas promesas y expectativas, así como tampoco nos va consumiendo nuestra vida poco a poco hasta que al final llegamos completamente arruinados y nada más que esperamos la muerte como hacen los ídolos. No, Jesús no actúa así, no nos consume para que al final, cuando ya estamos débiles, nos da una estocada y nos tira por el precipicio. No actúa así, esa no es su intención. Él no gobierna bajo la condenación y la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque nos ha dado su gracia. Pero eso ha significado una cosa para Él, que Él sí ha tenido que sufrir la maldición de la ley en su propia carne. De tal manera que cuando va a la cruz, Él es hecho maldito por nosotros. Él fue hecho maldición. Cargó con la maldición de la ley en la cruz para que nosotros no suframos su maldición, sino que recibamos todo lo contrario, su gracia, su favor y su justicia. Así que la gracia bajo la que estamos ahora nos enseña que la vida de Jesús es nuestra aquí y ahora, es decir, ahora podemos tener una nueva vida en Cristo, pero también nos enseña que la vida de Jesús es nuestra por toda la eternidad. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. De alguna manera ya hemos resucitado, pero sabemos que estamos esperando a la final resurrección. El día en que absolutamente lo que es nuestra carne, nuestra naturaleza que tiende hacia ese pecado, sea completamente barrida, de tal manera que seamos como Él, completamente iguales que Él, puros como Él, con deseos como Él. Así que nuestro viejo hombre murió, pero arrastramos todavía esos restos por ahí, ¿verdad?, de carne. Eso algún día va a desaparecer por la resurrección que hay en Cristo, de tal manera que todo lo que hay todavía en nuestro cuerpo mortal, como dice Pablo aquí, va a ser sorbido por la victoria de Cristo. La muerte será sorbida por la vida, y entonces es cuando ahí podremos exclamar, como dice Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Por tanto, terminamos diciendo: Jesucristo es ahora, y no el pecado, el Rey de nuestra vida. Él es el que gobierna ahora nuestra existencia. ¿Qué debemos hacer? Presentarnos ante Él. Eso es lo que nos dice este texto. Presentad vuestros miembros como siervos de la justicia. No como siervos de iniquidad o de pecado, sino como siervos de justicia. Eso es todo lo que tenemos que hacer, presentarnos ante Él. No tenemos que ir primero haciendo muy buenas obras para que Jesús nos acepte, sino que solo tenemos que presentarnos. Aquí vengo. Y vengo para quitar de mí todos estos miembros para el pecado y darte a ti mis miembros para la justicia. Eso es lo que nos dice nuestro texto. Y Él se encargará, por su Espíritu Santo, de producir en nosotros esa nueva vida. Porque la vida nueva es de Cristo, no nuestra. Y esa vida nueva tiene que producirse en nosotros desde dentro. Y para que se produzca desde dentro, el Espíritu de Dios tiene que estar en nosotros. Si creemos en Jesús por la fe, recibimos ese Espíritu. Y ese Espíritu formará esa vida en nosotros desde dentro hacia afuera. Así que esa es la exhortación de hoy de la palabra de Dios para nosotros, que de verdad consideremos que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios, y que lo que debemos hacer es presentar todo lo que somos ante Él para que Él produzca esa nueva vida, ese nuevo hombre que somos revestidos de Cristo en Él, y llevar así una vida diferente. Como digo, aquí no acaba la argumentación de Pablo, va a seguir el resto del capítulo 6 y el 7 y el 8, o sea que son unos cuantos capítulos en los que vamos a hablar de esto, pero por lo pronto hoy
nos vamos a quedar con eso, ¿vale? Que Dios nos ayude.